Capítulo 46. Una semana de fiestas que dejó sofocado a Dios. Proyecto. Concluidas las audiencias, el nuncio le presentó al señor el proyecto de festejos del Code-Fiadage, dedicados al Supremo Hacedor en su visita a España y que se celebrarán los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de mayo. Ocupaba 12 páginas en las cuales aparecía especificado el programa íntegro de cada día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, desayuno, almuerzo y comida incluidos, con una minuciosidad, una metodología y una exactitud tan extraordinarias que durante esos 9 días Dios no iba a tener tiempo libre ni para arreglarse las uñas. El Señor leyó el proyecto, lo aceptó y se puso al arbitrio del Code-Fiadage. Giras al Escorial, a Toledo, a Segovia y Aranjuez, excursiones a Gredos y Guadarrama, visitas a los museos, archivos, bibliotecas, armerías reales, caballerizas, palacios, iglesias, ministerios, monumentos, hospitales, etc. Recorrido a pie y de noche bajo la luna del Madrid Viejo. Contemplación de la caída de varios suicidas por el viaducto. Visión panorámica de Madrid desde la terraza de la Telefónica. Visita y paseo por los túneles del metro. Fiestas acuáticas en el estanque del Retiro, lago de la Casa de Campo, piscina del Madrid Fútbol Club, río Tajo y mar de Ontígola. Fiestas aeronáuticas en Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Guadalajara. Conciertos. Veladas teatrales con versitos de Marquina. Al fin. Encuentros de fútbol, boxeo y rugby. Campeonato de golf en el Club de Puerta de Hierro. Carreras a pie de campeones de cross. Carreras a pie de sindicalistas perseguidos por guardias. Carreras de bicicletas, dirt track y circuitos de bólidos. Simulacro de incendio del kiosco de El Debate. Maniobras militares. Ejercicios de bomberos. Fiestas de sociedad. Sesiones en la Cámara de los Diputados. Nota cómica. Inauguración de monumentos. Iluminaciones. Reparto de comidas a los pobres. Reparto de bebidas a los ricos. Visita a fábricas y talleres. 2 talleres y una fábrica. Visitas a redacciones de periódicos. Whiskies de honor en varios cabarets. Asistencia a un concurso de alpinismo en las calles en reparación, con premios. Fiestas religiosas. Charla de García Sánchez, que desarrolló el tema ¿Dios o la primavera sin verano? Paseo por el jardín botánico, con detención en cada árbol y lectura de la tarjeta clasificadora. Recepción en la Academia de la Historia y visita a la Casa de Fieras. Festival en el Circo de París. Audición de discos en la Sala Aeolian. Pugilato de cantos regionales en la Plaza de Toros. Corridas corrientes. Corridas extraordinarias con cogidas de toreros preparadas. Velada en Unión Radio. Asistencia a las 12 horas, Navacerrada, y a las 40 horas, Iglesia de San Luis. Banquetes. Concurso de escalatorres. Se empieza a murmurar. Desde aquel mismo día, Dios, empujado y arrastrado por los individuos del Code-Fiadage, comenzó a cumplir exactamente el programa, y los periódicos le siguieron paso a paso en esta peregrinación. No pudo hacer otro tanto el pueblo. El Code-Fiadage tuvo buen cuidado de publicar en los diarios su proyecto de festejos absolutamente equivocado, esto es, anunciando un viaje al Escorial el día que iba a hacerse una gira a Toledo, y advirtiendo que iba a verificarse una visita al Museo del Prado la mañana en que Dios daba un paseo por la Casa de Campo, etc. Las multitudes acudían desde el amanecer al lugar que los periódicos de la noche anterior indicaban, y allí se estaban varias horas aguardando inútilmente la presencia de Dios, mientras éste se dirigía a un sitio totalmente opuesto y lejano. Merced a la hábil estratagema, se logró que el formidable barullo del día de la llegada no volviera a repetirse. Y se consiguió asimismo que el pueblo comenzara a murmurar. En efecto, al tercero o cuarto mico, las gentes exclamaron irritadas: «Esos sinvergüenzas que rodean a Dios han decidido que no le veamos más». Y entonces alguien replicaba: «La culpa no es solo de los que le rodean, él tiene la culpa también». Porque si él quisiera, no ocurriría esto. Pues es verdad, pues tiene razón, pues naturalmente. Preguntas sin respuesta. ¿Disfrutaba Dios con todos aquellos festejos? Nadie podía contestar exactamente. Seguía conservando su inalterabilidad, su sonrisa, entre melancólica y fatigada, y, a lo sumo, un observador que tuviera muy pirograbada en el recuerdo la expresión del divino rostro al llegar a Madrid,
Quizá encontraría ahora una chispa de más melancolía y de mayor fatiga en su sonrisa, pero eso era todo. ¿Qué le había gustado a Dios y qué no le había gustado de cuanto vio en aquellos días? También esto fue imposible determinarlo. Sin embargo, nosotros podemos asegurar de un modo particularísimo varias cosas. Por ejemplo, que las actividades literarias y artísticas las desdeñaba Dios incontrovertiblemente. En el Museo del Prado recorrió salas por espacio de 2 horas y escuchó atentamente, al parecer, las explicaciones del director general de Bellas Artes, el cual, por error solo justificable con la nerviosidad del momento, achacó a Velázquez la maja de Goya y a Goya el Cristo de Velázquez. Pues bien, al acabar la visita, el único comentario de Dios fue susurrar dando un último vistazo a la rotonda: ¡qué inútil es todo esto! En la Biblioteca Nacional, mientras contemplaba desde los puentecillos metálicos del gran salón a las masas de lectores que, bien ajenas a que Dios estaba visitando el edificio, se inclinaban sobre sus pupitres, exclamó: «Libros, revistas, folletos, periódicos. Creo que en general leéis demasiado. Es muy difícil que seáis dichosos». El director de la biblioteca se atrevió a decirle: «¿Y no es más cierto, señor, que la dicha está en la lectura, en la cultura, en el saber?» «¿Qué cosas se oyen?», replicó Dios con un bufido, abandonando el puentecillo metálico y dando por terminada la visita. Velada teatral. En la velada teatral donde leyó versos Marquina, cuando el poeta concluyó su recital, Dios se volvió hacia el nuncio, que se hallaba detrás de él, de pie en el fondo del palco, para preguntarle: «¿Y este Marquina a qué se dedica?». La charla. La charla de García Sánchez, por el contrario, le gustó. Opinó: «Habla bien. No ha dicho nada, pero ha hablado bien. Y hablar bien sin decir nada tiene mucho más mérito que hablar bien diciendo sandeces, que es lo que hacen todos los demás». Dios en las fiestas religiosas. En las fiestas religiosas, como de costumbre, conservaba un aire de aburrimiento que adquiría caracteres épicos conforme el code de fiadage, creyendo darle una satisfacción, la repetía y prodigaba. La gente no acababa de comprender ni de admitir esta postura de Dios ante lo religioso, que ya se había señalado en el vagón del tren tranvía de Getafe y en el Te Deum de San Francisco el Grande el día de la llegada. Pero todo el mundo iba a comprenderlo en lo sucesivo. Durante las 40 horas que Dios oyó en la iglesia de San Luis, al nuncio, que, como de costumbre, estaba cerca del Señor, le atacó un leve bostezo que se apresuró a ahogar con el pañuelo fingiendo que tosía. Dios, sin embargo, capturó lo ocurrido. Le dijo: «¿Te aburres, verdad?». «Señor», murmuró el nuncio asustado. Pero Dios se apresuró a tranquilizarle. «¿Qué tiempo hace que te dedicaste a la iglesia y que por lo tanto te ves obligado a asistir a ceremonias religiosas?», le preguntó. 51 años, señor, desde que me ordené de menores en Roma». «Pues yo», replicó Dios, «desde que murió mi hijo en Jerusalén, hace justamente 1899 años». Agregó: «Y ahora imagínate, si a ti te hace bostezar esto, lo que me ocurrirá a mí». En el Escorial. De El Escorial dijo: «Creí que era más grande». En Aranjuez. En Aranjuez le dieron fresa de otra parte, lo que le hizo preguntar: «Para comer fresa de Aranjuez, ¿a dónde hay que ir?». Y se le contestó que a Valencia, añadiéndole que para comer naranjas de Valencia tendría que ir a Londres. En Segovia y ante el acueducto. En Segovia, cuando le dijeron que el acueducto había sido construido en una sola noche por el diablo, protestó despectivamente: «¿Ese qué va a hacer?». Entonces se le advirtió que se trataba de una leyenda, que quienes lo habían edificado eran los romanos. «Tampoco», remató, «es mucho más antiguo, es de tiempos más científicos». Estas observaciones se comentaron muchísimo. En Toledo. Toledo no le gustó. Hay demasiadas cuestas, demasiados cadetes, demasiado mazapán y demasiadas posadas donde se han escrito libros famosos. Los deportes. Lo deportivo, en cambio, le entretenía, y nada más llegar ya se hizo del Madrid y se puso la insignia en la solapa del guardapolvo. Un guardapolvo nuevecito que se había mandado comprar en una tienda de la calle Imperial. Tan simpático se le hizo el famoso club madrileño que, sin poder contenerse, lo tomó bajo su protección. No se hizo esperar el resultado, y fue que, en lo sucesivo, el Madrid quedó triunfador en todos los combates. Zamora desarrolló una larga serie de tardes rotundamente victoriosas en las que no marró una sola parada. En cambio, el Athletic de Bilbao, eterno enemigo del Madrid, empezó a fracasar ruidosamente. «Están dejados de la mano de Dios», decía el público, y era verdad. Otros festejos.
Le gustaron también las carreras de sindicalistas perseguidos por guardias, las fiestas de aviación, la caída de suicidas por el viaducto y las corridas de toros con cogidas graves. Solo donde hay dolor hay belleza, explicó. Los conciertos. Los conciertos le aburrieron. Y después de un recital de piano en el que oyó, entre otras cosas, sonata en la bemol Weber, Appassionata Beethoven, cajita de música Ledoux y estudios en negras Chopin con su dificilísimo glissando, Dios se encaró con el director de la filarmónica que le acompañaba para decirle: ser músico es una profesión absurda. ¿Absurda, señor? Completamente. Y especificó: ¿no es absurdo vivir de escribir ruidos en un papel para que otros puedan producir con la ayuda de un instrumento los mismos ruidos que escribió el anterior? El director de la filarmónica bajó la cabeza sin saber qué contestar.